Hola, en este video vamos a discutir el tema de amplificadores operacionales. Básicamente vamos a ver qué son y las dos configuraciones que vamos a utilizar a lo largo del parcial. Podemos observar aquí en el lado derecho cómo se ve un amplificador operacional en la vida real. Es un circuito integrado de 8 pines y del lado izquierdo podemos observar su símbolo eléctrico. Rápidamente, un amplificador operacional es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua, y pues podemos observar que tenemos dos entradas, una salida y dos terminales de alimentación. Eso lo vamos a explicar pues a continuación utilizando un ejemplo en Livewire. Pero antes pues debemos de tener en cuenta que existen dos configuraciones para la de los amplificadores operacionales. La primera configuración es en lazo cerrado. Eso quiere decir que entre la salida y la entrada existe una retroalimentación. Y la configuración en lazo abierto quiere decir que entre la salida y la entrada pues no existe ninguna retroalimentación, o sea que no están unidas. Y pues básicamente en este video vamos a discutir un circuito en configuración de lazo abierto, y vamos a utilizar ese amplificador operacional como un comparador de voltaje. Para eso nos vamos a Livewire. Entonces lo primero que tenemos que obtener es pues nuestro amplificador operacional. Nos vamos a la carpeta de circuitos integrados y pues de ahí lo obtenemos, ¿no? Amplificador operacional. Entonces nosotros teníamos en el diagrama, bueno, aquí podemos observar que tenemos dos pines de entrada, que son los marcados con el signo más y con el signo menos. Tenemos dos pines de alimentación, que serían y un pin de salida, que es este. Entonces, básicamente lo que va a hacer es comparar el voltaje que nosotros agreguemos en los pines de entrada, y dependiendo de cuál sea mayor, pues va a tomar la alimentación del positivo o del negativo, y eso lo va a reflejar a la salida. Entonces básicamente aquí en la alimentación, sería la terminal de alimentación positiva. Ahí en el diagramita pues la manejaba como la alimentación BCC. Entonces vamos a ponerle el nombre, sería más BCC. Esa es la alimentación pues positiva, ¿no? Y también vamos a poner la alimentación negativa, que en este caso sería el menos BCC. Esa es la alimentación pues de nuestro amplificador operacional. Entonces ahí le ponemos menos BCC, y en este caso yo voy a conectar en el más BCC una alimentación de 9 voltios. Entonces ahí lo conectamos ahí el 9 voltios, y en la conexión del menos BCC voy a conectar pues tierra, ¿no? Entonces la alimentación de salida va a estar oscilando entre pues tierra, o sea 0 voltios, y 9 voltios, dependiendo pues de cuál entrada sea mayor. En este caso, para las entradas, tenemos la entrada inversora y la no inversora. La entrada no inversora la tenemos marcada por el pin de más. En esa entrada voy a poner, por ejemplo, una alimentación de 5 voltios, que va a ser pues continua, ¿no? Constante. No va a cambiar su voltaje. Y en el pin negativo vamos a utilizar un potenciómetro. Eso lo encontramos en Passive Components, y nos vamos a la sección donde dice potenciómetro. Básicamente, ¿qué es un potenciómetro? Pues muy fácil. Es una resistencia, pero variable. Una resistencia normal, pues como ya nosotros la conocemos, es una resistencia de un valor. En este caso es una resistencia de 1 kilo. Pero un potenciómetro puede variar dependiendo de esta perillita y puede variar ese valor de ohmios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, puede valer 5 ohmios, y si aumento la perillita para la derecha, pues aumenta a 10 ohmios, y a 1K, y a 2K, y así. Entonces va a ser una resistencia variable. Y nosotros sabemos que si en la ley de Ohm variamos la resistencia, también pues variamos el voltaje. Entonces, si nosotros conectamos aquí esta terminal
de 9 del lado, bueno, de un lado de la terminal del potenciómetro y la otra la ponemos del otro lado, en medio, dependiendo de la posición de la perillita, pues vamos a estar pues oscilando nuestro voltaje entre estos 0 y estos 9 volts. Entonces depende de qué voltaje sea mayor, si el del lado positivo o el del lado negativo, pues vamos a tener nuestra salida. Para esto vamos a utilizar dos instrumentos de medición. El primero es el test point, que simplemente se utiliza para medir pues el voltaje en un nodo. En este caso pues voy a utilizar este instrumento de medición para ver el nodo de salida y el nodo de entrada. Y también voy a utilizar un osciloscopio que pues nosotros ya hemos utilizado a lo largo del curso, ¿no? Entonces aquí ya ponemos nuestro osciloscopio, la terminal positiva en la salida y la terminal negativa pues en tierra, ¿no? Ponemos agregar gráfico y básicamente pues ya tenemos todos los elementos para nuestra simulación. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica, vamos a incrementar la escala, le vamos a poner, bueno, aquí le ponemos un -1 y a 12, ¿no? Y aquí aumentamos la gráfica, le ponemos 8, por ejemplo, para que veamos un tiempo hasta 16 segundos. Entonces básicamente, ¿qué hace este circuito? Pues compara. ¿Qué compara? Pues el voltaje. En este caso, estoy comparando los 5 volts de aquí con estos 4.49. Entonces, ¿cuál sería mayor? ¿5 o 4.49? Pues 5, ¿verdad? Entonces, como es mayor el del lado positivo, voy a tener a la salida, que es esto, pues el lado positivo, que sería el VCC más VCC. En este caso, tengo los 9 voltios. Por eso tengo los 8.46. Aquí no tengo exactamente los 9 voltios porque pues existen pérdidas en el voltaje debido a pues resistencias internas del amplificador operacional. Pero pues vemos que pues obtenemos un valor muy cercano al de la alimentación. Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo el valor del potenciómetro? O sea, si giro la perilla, por ejemplo, a la izquierda, y ahora reduzco a un 25%, ahora tengo 5 y 2.25. ¿Cuál sería mayor? Pues, pues 5, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues como el mayor es el que está conectado en el lado positivo, pues sigo teniendo la alimentación pues positiva, ¿no? De 8.46. Aquí está en el osciloscopio en la línea. Pero ahora, ¿qué pasa si yo incremento el voltaje en el lado negativo? Le damos por aquí. ¿Ya vieron? Ahora, ¿qué voltaje sería mayor? ¿El de 5 o el de 6.67? Pues el de 6.67. Por lo tanto, voy a tener a la salida pues lo que tengo conectado en el lado pues negativo, en el menos VCC. En este caso serían 0 voltios, pero como les había dicho, debido a las impedancias del elemento que están internas, pues no tenemos una señal exacta de 0 voltios, pero pues tenemos una muy aproximada a 0 voltios. Aquí podemos observar que sin un zoom, pues prácticamente pues podemos decir que son 0 voltios. Y así sería, pues, cómo funciona nuestro circuito de lazo abierto como comparador de voltaje.